Bien, estamos de vuelta con ustedes, hoy conversando con María Montoya, abogada y también consultora en el área migratoria, hablando de estas modificaciones que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha anunciado, son de aplicación inmediata y una vez conocida esta información, los videos de algunos medios de comunicación donde venezolanos incluso que ya estaban en territorio norteamericano fueron deportados o lo que ha comenzado a ser las reacciones de quienes estaban transitando este viaje ya están circulando. El lado humano de todo esto lo vamos a conversar con nuestro invitado y algunos comentarios, por cierto, era precisamente esta situación. Nos lo escribe Ana Rodríguez a través de Instagram. Ojalá que se pueda hacer algo por los venezolanos. Da mucha tristeza lo que están pasando. Lo comentábamos antes de irnos a la pausa. Imaginen emprender esa travesía, arriesgar la vida, o los casos, por ejemplo, que nos comentaba nuestra invitada la vez pasada que estuvo con nosotros, de familiares que perdieron algún ser querido en esta travesía del tapón del Darién, llegar a Estados Unidos o llegar a la frontera, sea El Paso o el Río Bravo, y les digan no pueden ingresar. Es un tema también complejo, ¿no?, desde el punto de vista humano. Sí, y fíjate que hasta ahora, por ejemplo, nosotros no hemos sabido, y seguramente tú tampoco, de alguna información que se esté prestando ayuda o servicios de salud mental para los migrantes venezolanos que han atravesado el tapón de Darién, como decíamos la vez anterior. La grave crisis de salud mental que se va a ver seguramente va a tener un reflejo en aquellos venezolanos que tengan que regresar, porque van a manejar demasiadas emociones. Frustración, la primera de ellas, el dolor del desapego a lo que tenían o de lo que querían y no pudo ser, la crisis del migrante en la mujer, por ejemplo, el síndrome de Penélope, que es esa mujer que se quedó aquí en Venezuela esperando a que su pareja seguramente se fue adelante y ella esperaba que él la mandara a buscar, y eso no va a poder suceder. O aquel esposo que ya está en Estados Unidos y estaba esperando a esa esposa o a esa familia que llegaran, y no va a poder haber un reencuentro entre estas familias. Es una situación grave desde cualquier punto de vista. La afectación emocional de estos migrantes, y por supuesto que también la económica, porque vaya a saber uno cuánto tuvieron que desembolsar para hacer este tránsito, claro, porque no es gratuito. O sea, para entrar al tapón de Darién tienen que pagar una vacuna, tienen que pagar a estos coyotes o a esta gente inescrupulosa. Viajes que van de los $3.000 a los $8.000 a quienes viajan en lancha. O sea, hasta llegar a Estados Unidos, sí. Y afortunadamente, por ejemplo, los que tratan de cruzar desde San Andrés no ha habido ninguna tragedia, pero nosotros tuvimos información en la consultora de gente que estaba en San Andrés y nos enviaba fotos de embarcaciones donde cabían, o el aforo era para 17 personas y tenían 30 ocupantes. Imagínate lo que pudiera suceder cuando navegan de noche, tratando inclusive de evadir alguna guardia costera. Es muy terrible, y además el negocio que han hecho con estas personas, todo lo que están dejando atrás o las ilusiones perdidas. Y que precisamente, no solamente el tema de las ilusiones perdidas, ¿qué les queda? Mencionábamos que volver atrás significa o Nicaragua o Colombia, donde no se impone todavía un visado, o regresar a Venezuela. Volvemos a lo mismo, ¿cuál va a ser la afectación emocional de estos migrantes? De los niños. Porque nadie habla de los niños, o pareciera que es un tema tabú. Hay niños que han cruzado el tapón de Darién, inclusive solos, que han encontrado niños de 4, 5, 6 años solos. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cómo va a afectar la evolución o el desenvolvimiento social de estos niños cuando han tenido que ver tantas cosas? ¿Quién los atiende o de qué forma? Hay una responsabilidad conjunta internacional de la atención del necesitado, y en ese sentido no lo hemos visto, por no decir que hasta el momento no tenemos una información clara o certera de qué pasa con aquellos fondos que han sido asignados para atender a los venezolanos migrantes. Y el caso de las organizaciones no gubernamentales, hablamos de organizaciones internacionales, el caso de Amnistía, que ha tenido una posición muy frontal, ¿qué se puede hacer también desde estos organismos? Desde estos organismos definitivamente deberían poder, como te estaba comentando, ofrecer ayuda en materia psicológica y psiquiátrica, porque habrán algunos casos que, como te comentaba en el corte, hemos tenido inclusive nosotros que apoyar desde la consultora, ofreciendo consultas gratuitas con psicólogos aliados para tratar a estas personas, porque son casos muy delicados que solamente se atienden en el momento de la emergencia, le vamos a dar de comer, cobijo, etcétera, pero no queda allí. Esto además que es una marca transgeneracional, va a quedar en esos padres, en esos niños, y luego los nietos van a tener un resentimiento grave por lo que ha sucedido con los venezolanos.
creo que lo comenté la vez anterior, y salvando las distancias, pero ¿qué pasa con los familiares o los descendientes de aquellos que vivieron el Holocausto? Todavía existe esa huella en la sangre y el dolor con el que hablan estas personas. Estoy segura de que va a pasar lo mismo con los venezolanos en una generación apenas. Que además, recordamos, Venezuela fue un país que recibió migración en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la época de inestabilidad política de nuestro continente, tanto en Chile, con una férrea dictadura militar, el caso de Argentina, y hoy estamos viviendo esta situación, ¿no? Pudiera llevar también a la reflexión de esos países con el tema de los visados, porque estamos hablando de que el cierre de la frontera de Estados Unidos con México para los venezolanos cambia totalmente el panorama, porque deja a muchos que tal vez no van a ver Venezuela, no van a ver Nicaragua como su primera opción, van a buscar otros países y va a seguir el mismo tema de la migración irregular, pero esta vez hacia otros países. Es posible que Nicaragua, por ejemplo, que no tiene imposición de visas en este momento, se lo plantee, porque sabe que hay muchísimos venezolanos en tránsito que capaz y piensan quedarse en ese país. Algunos dirán, bueno, Nicaragua pudiera ser una opción si no quieren regresar a su país, o si no quieren volver a hacer esa travesía dolorosa que tuvieron que hacer para llegar hasta ese punto. Hay que planteárselo también el tema económico, de la afectación económica que tienen o que de repente dejaron familiares acá y entonces ahora si me regreso, ¿cómo voy a llegar? Volvemos al mismo tema de la frustración. ¿Qué le voy a ofrecer a esa familia? Seguramente decidirán quedarse en los países de tránsito los que los acepten, porque por ejemplo el presidente de Costa Rica habló recientemente diciendo que iba a abrir un canal humanitario para que pudieran transitar y llegar al último lugar, que sería en todo caso Estados Unidos. En Costa Rica imponen visa para los venezolanos. Un pronunciamiento que también llegó tarde, porque esta situación de los venezolanos de atravesar el tapón de Darién, si echamos hacia atrás, ¿desde cuándo viene sucediendo? Desde más o menos abril, cuando se aprobó el TPS, muchos venezolanos pensaron que podían hacerse parte de esta protección y muchas personas inescrupulosas, también valga decir, que se los ofrecían dentro de esos paquetes turísticos. La desinformación en materia migratoria, la falta de cultura y la falta incluso de políticas públicas en los países de la región muchas veces favorecen la migración de esta forma, la migración irregular. Ese tema es importante, el tema de la información, porque como mencionamos, mucha gente, o incluso a lo mejor hay gente en Venezuela que tal vez ni sepa que esto está pasando y mañana piensa irse al Darién. ¿Qué importancia tiene precisamente hacerle seguimiento a estos temas y cómo hacerlo además? Porque también ha pasado de imágenes que hemos visto que corresponden a otros sitios y dicen que son venezolanos que están transitando o que no corresponden al Darién. ¿Cómo también poder llevar eso, no? Sí, fíjate, el tema de consumir falsa información o de replicar falsa información. Hay muchísima gente que tiene un mar de información de 1 milímetro de profundidad, porque escuchamos mucha gente los mensajes replicados en WhatsApp, que es un audio de alguien que no sabemos y arriba dice reenviado muchas veces. Es una equivocación, es un error. También la migración referencial es terrible y es un error gravísimo, porque lo que le pasó a una persona no necesariamente bueno o malo le vaya a pasar a otra. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, seguir fuentes informativas que validen la información, que la investiguen, no que hagan un amarillismo de lo que sucede. Carlos Peñalosa maneja información de primera mano, síganlo. Canalí en el programa Contexto, síganlo. Hay muchísimos periodistas. Jefferson Díaz en el Instagram, que lleva solo materia migratoria, síganlo. Aquellas personas que manejen esta información tienen que seguirla para validarla, pero no se queden solamente con la información de familiares y amigos, porque seguramente van a caer en la desinformación. Bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Por la invitación. María Montoya con nosotros, abogada y también consultora en esta área migratoria. Nosotros hacemos nuestra pausa y al regreso cambiamos de tema. Hablamos de los seguros en Venezuela. Solamente el 3% de los venezolanos, según algunas cifras que han publicado medios de comunicación, está asegurado hoy en nuestro país. Mientras tanto, la Asamblea Nacional ha aprobado en segunda discusión una reforma a la ley de la actividad aseguradora. Vamos a conocer un poco al respecto con nuestro segundo invitado, Janior Ochoa. Él es abogado y también dedicado al área de los seguros. Hacemos una pausa y seguimos con más.